Prepárense para estos temas y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso pero nada guapo Limón. Y yo soy la tierna pero para indefensa Isamar. Y esto es History Speakers. Ok, ya. Ok. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha abarcado México por mucho tiempo y es uno de los más representativos, además de los tacos, que ese fue nuestro episodio 4, así que se pueden pasar a escucharlo. Pero bueno. Y los arrieros, o sea, tampoco. Y los arrieros. Que es el capítulo pasado, que también lo pueden ir a ver. En fin. Que si escucharon algo de una promesa para este capítulo, no es cierto. Eso sí es cierto, ya se nos olvidó. Muy bien. Jalisco, Edén de América, flor de seducción y encantamiento, paradigma de arrogancia y rebeldía. No se puede decir México sin pensar en ti, como no se puede invocar tu nombre sin que irradie Guadalajara, ni Guadalajara sin que una como corriente eléctrica sacuda la espina dorsal y estruje el corazón en arrebato de regocijo y entusiasmo. Tus hijos son escudo y blasón, guardianes audaces y fieros de tu honor y tu hermosura, de tus tradiciones y costumbres. Esto es dicho por don José Zamora Valdés. Por lo que hablaste, siento que vamos a hablar de la radio. Pues no podrías estar más equivocado. No hice nuevos para la broma. Por eso, vas a o sea, estar va a ser algo relacionado con Jalisco. Pues básicamente en sí va relacionado con México, pero ahí es donde hay más de todo esto. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Que hablando de Jalisco, las Chivas Rayadas del Guadalajara, las poderosísimas Chivas, están aquí en Pachuca el día de hoy y los vi en la Universidad de Fútbol. Sí, pero diles qué día es. Hoy es 15 de enero. Bueno, hoy es 15 de... sábado 15 de enero, que mañana juegan y espero ganen. Sí, no sabemos. Van a jugar aquí en Pachuca. Cuando salga este episodio seguramente nos vamos a enterar si ganó o no. Eso va a ser hasta Así después. que si el próximo episodio vengo bien feliz con una playera de Chivas, significa que ganaron. Pues sí, pero este va a estar muy atrasado, ¿eh? Claro que sí. En fin, hoy les vengo a hablar de la charrería. Vamos a hablar de los charros. La palabra charro parece derivarse del término zar, que en vasco significa campesino. Sin embargo, más allá de las palabras y sus orígenes, el charro mexicano tiene tanto de vasco como de andaluz o indígena. La sangre del charro es mestiza como lo es su tradición. La historia de la charrería está unida a la de los caballos europeos llegados a América. Los cuacos, como se les dice cariñosamente, son los verdaderos cuacos. Los cuacos. Cuacos son los verdaderos iniciadores de la charrería mexicana. Los caballos en México. En 1500... Antes de seguir, ¿prendemos la lámpara de una vez? Ay, Dios mío, ¿y cómo chingados vamos a cortar eso, baboso? La prendemos. Ya, préndela. Los caballos en México. En 1519, Hernán Cortés desembarcó con 16 caballos en las costas de lo que es hoy la República Mexicana. Para la población indígena que nunca antes había visto aquel animal, caballo y jinete le parecieron uno mismo. Apenas fundada la Villa Rica de la Veracruz, llegaron refuerzos integrados por más jinetes, por supuesto, acompañados de sus respectivos caballos. En la conquista de México participaron muchos caballos, aunque aquí todos son anónimos, algunos aparecen con nombre y descripción en el testimonio de Bernal Díaz del Castillo. Aquí registra el nacimiento del primer potro de la tierra americana, hijo de una yegua castaña. Los conquistadores usaban espada, puñal y lanza. Los trajes correspondían a la moda de la época. Estaban formados por armaduras de metal y a veces mallas, yelmo y redela del mismo material, así como sus atuendos eran especiales. También eran los aperos de los caballos y todos portaban una barda, es que es una especie de protección o armadura, que los cubría desde la cabeza hasta parte de las ancas hecha de baqueta y fierro, y había varios tipos de silla, la brida, la media, la estradiota o la jineta. De las sillas de montar. Ajá, así es.
La caballería pesada montaba la brida, que tenían estribos largos y camas de freno anchas. La silla media o bastarda era intermedia entre la jineta y la brida. La estradiota, parecida a la brida en los estribos largos y la cama del freno ancha, era muy larga y estaba diseñada para que los muslos del jinete estirados se encajaran en ella. A veces llevaba una arandela metálica para resguardar la mano del caballo. La llegada de caballos y los enfrentamientos bélicos hicieron que los animales que salvaron su vida huyeran a los montes, donde se reprodujeron. Estos cimarrones fueron los primeros caballos que los indígenas poseyeron y aprendieron a domesticar, aunque les estaba prohibido, por pena de muerte, o montarlos. Para los españoles estaba claro que los caballos, mulas y armas de conquista eran un peligro potencial si estaban en manos de los indígenas y criollos en la Nueva España. Desde 1572 hasta 1611 hay ordenanzas en las que explícitamente se restringe tanto el uso de caballos y mulas como el de armas entre los indios. Desde el principio, las penínsulas se esforzaron en la crianza del ganado caballero y bovino, y para ello usaron la mano de obra de la tierra conquistada. Cuando el poder imperial de la corona española estaba bien establecido en las colonias, habían cambiado las circunstancias y las necesidades de los españoles. Se obligaron a modificar la legislación respecto a los caballos. El primer escrito del que se tiene noticia lo otorgó el virrey Luis de Tovar Godínez en 1619, mediante el cual autorizó que 20 indígenas de la hacienda de San Javier, ubicada en lo que hoy es estado de Hidalgo, montaran caballos con silla, freno y espuelas. Parece que, por decirlo, los primeros jinetes mexicanos se hicieron aquí. Aquí quedaron. Al menos autorizó a los primeros 20. O sea, pero fueron los primeros 20 aquí de Hidalgo. Por así decirlo, los primeros 20 autorizados fueron aquí. Fueron de acá, exactamente, de Hidalgo. Los caballos eran parte de los bienes que enorgullecen a los propietarios. Pasear a caballo por las calles vestido de gala para mostrar la calidad del binomio caballo-jinete como pareja indisoluble. Era la mejor manera de hacer patente dicho orgullo. Los jinetes y sus monturas fueron parte de las celebraciones especiales. La fiesta de San Hipólito, que se celebra el 13 de agosto, era una de las más tradicionales. Desde el virrey hasta las autoridades religiosas y los conquistadores viejos, exitosos o no, desfilaban a caballo en lo que se conocía como el Paseo del Pendón. Posteriormente se celebraron las fiestas de las cañas para festejar la llegada del viejo continente de las autoridades, la consagración de los templos y las imágenes y los aniversarios de los poderosos. El derroche y la fastuosidad eran habituales. La charrería, que en México se considera el deporte nacional por excelencia, derivado del jinete llamado charro, palabra que tiene diversos orígenes, se utiliza en Salamanca, España, como un gentilicio local que proviene del idioma vasco tsar o rústico y por otra de chauch, que en el mesoárabe andaluz significa pastor o jinete, siendo esta última de la que probablemente deriva tanto gaucho como charro. Como espuela hípica se origina en los llanos de Apan en Hidalgo, como deporte surge tras la reforma agraria de los principios del siglo XX, cuando los antiguos terratenientes emigran a las ciudades principalmente de México y Guadalajara. En ella se organizaron asociaciones de charros que gradualmente se extendieron por todo el país, dando lugar a la charrería organizada. Esta práctica está basada en las actividades tradicionales de la ganadería, como ha sucedido en otros casos. Las actividades ecuestres o ganaderas son el origen de varios deportes en países de América y del resto del mundo, como el rodeo estadounidense, toros coleados, rodeo chileno, gauchadas, corridas de toros y peleas de toros, etc. ¿Peleas de toros? Peleas de toros. No sé en dónde todavía. Pero solo sabía del salto taurino, pero peleas de toros, ¿no? Sí, ¿verdad? El salto taurino es lo mejor. Me imagino, hay cosas literal, tienes que saltar al toro y... Es eso, evitar al toro nada más. Sí, los he visto. Y se acaba ahora sí que el salto taurino cuando el toro se cansa. Ya, es un buen deporte. Es un buen deporte, así por lo menos ya no estás tú ahí enfrentando al toro, el pobrecito, haciéndolo sufrir. Así que... o sea, solo lo cansas y hasta el toro se divierte. Por lo menos, que esa es una de las partes importantes. O sea, 50-50, cada quien se divierte, 50-50. Es un buen deporte, deberían de implementarlo más, ¿sabes? O sea, igual como que te corretea como una corrida de toro, pero ahora en vez de ser los toreros, que sea un salto taurino. Sería bastante divertido, ¿sabes? Sí, yo quiero intentarlo. Podría ser, ¿eh? Muy pero pronto. Bueno. Ahí se me ven en el hospital, ya saben qué pasó. Ya saben por qué fue. Pero bueno, esperemos y no. En fin, historia de la charrería. Durante la etapa de la colonia española, solamente a los blancos, es decir, a los criollos y españoles peninsulares, les estaba permitido montar a caballo, pero, dado lo extenso de los territorios y las grandes cantidades de ganado, los encomenderos y posteriormente hacendados se vieron en la necesidad de emplear vaqueros y arrendadores mestizos e incluso indígenas en las faenas del campo.
Estas faenas se realizaban a caballo y con reatas, para que los indígenas pudieran montar. Se les ponían como condiciones que usaran vestimentas de cuero o gamuza y que fueran empleados por un terrateniente. A principios del siglo XX, después de la reforma agraria surgida a raíz de la Revolución Mexicana, comenzó la charrería a conformarse como deporte. Ello implicaba hacer alarde de las habilidades en cueste de los charros o vaqueros mexicanos realizaban para ganarse la vida y también para divertirse durante las fiestas o ferias de su localidad o región. La charrería está registrada en la Comisión Nacional de Deporte y se practica en lienzos charros, que son instalaciones especialmente diseñadas para su práctica y cuentan con establos, ruedo y partidero. Entonces por eso se le dice luego el lienzo charro de talado. Así es, porque precisamente son que para... en mi casa unas... Así que sigues la carretera como en carro 5 minutos, caminando 10 minutos está un lienzo charro. Y cada que hay fiesta, no me dejan dormir, malditos desgraciados. Pues sí, debe de ser, digo, porque es una gran fiesta, obviamente. Pues sí, pero no pertenece a ninguna colonia. ¿Y eso qué? ¿Para qué lo ponen hasta allá? Cabe señalar que en el siglo XVII fue precisamente a los llanos de Apan donde se manda el primer salvoconducto, que permite al criollo o mestizo o montar al noble bruto y, como coloquialmente dice la gente, de a caballo. Resultó rezongona la gata, porque aun y cuando se inició utilizando los arreos y costumbres de los españoles para la monta de caballo, al igual que en muchas situaciones, se fue evolucionando y los implementos y atuendos utilizados para las labores de la ganadería y el campo fueron adquiriendo personalidad propia, pasando desde el atuendo de chinaco al charro mexicano. Asimismo, se implementa un tipo de rienda muy diferente a todas las partes del mundo, destacándose por ser vistosa y al mismo tiempo elegante. O sea, sé que de ahí ya se viene la vestimenta clásica de charro. Exactamente. Yo pensé que era un poquito más moderno, pero ya vi que no. No es tan moderno. Esto viene desde hace tiempo, pero después vamos a ese punto. Pero entonces, ¿qué es más viejo? ¿El charro o el mariachi? Qué buena pregunta. Después vamos a llegar a eso. Este deporte se ha transmitido de generación en generación y muchos arreos como espuelas, frenos, cabezadas, monturas son sucedidos desde abuelos o bisabuelos creándose familias de mucha tradición. Pese a que pudiese considerarse como un deporte extremo por el riesgo y peligro que se corre al manejar ganado y hacer cada vez más vistosas las suertes, nuevas generaciones vienen empujando creando así un deporte de alto rendimiento. Incluso ha iniciado en las 2 últimas décadas el profesionalismo de sus participantes. Como un dato adicional, este deporte para llegar a obtener el nivel importante es necesario que se practique desde niño, puesto que requiere además de ser un buen jinete, dominar las floritas que se hacen con la soga o reata, de ahí que nazca un sabio refrán de la charrería se aprende con babas y no con barbas. Quienes practican este deporte gozan de montar a caballo y poseen gran valor y arrojo. Pues sí, de hecho, debe ser muy valiente para hacer esto. Y aparte deberían de estar en los Juegos Olímpicos. Pues básicamente, pero solamente seríamos el único país donde lo podríamos hacer. Porque no la charrería es mexicana. No importa. Puro oro en México. Ándale, en ese sí ganamos el oro. Y que venga un chino y nos gane, ¿no? Ay, faltaría más, ¿eh? Conociendo nuestra suerte. Ojalá que no. Finalmente, podemos decir que el traje de charro es el traje típico con el que se identifica México en muchas partes del mundo. No obstante que en cada región o estado existen trajes típicos de la región. Sin embargo, dado lo elegante e imponente del traje, se ha adoptado como traje típico de esta nación. Existe un verso que dice: quien se viste de charro se viste doblemente de caballero. Sabemos que en el siglo XIX la importancia de los jinetes en el contexto bélico fue fundamental en la lucha por la independencia, en la intervención francesa y en otras luchas civiles, ya que los ejércitos estaban formados sobre todo por contingentes de caballería. Entre los caudillos de la independencia emergidos del hábito rural están Ignacio Allende, Valerio Trujano, Nicolás Bravo, Pedro Moreno, José Antonio Torres y Andrés Delgado. De este último se dice que era hábil para lanzar y que la mayoría de su gente eran charros, que componían el Cuerpo de Dragones de Santiago, muy temido por los realistas. Otra figura importante fue Pedro Nava. Se dice que cuando los ejércitos se encontraban cerca del Fuerte del Sombrero, en la región de los Altos de Jalisco, este último vestía el traje de charro al igual que su gente, lo que impresionó a los soldados, al igual que su destreza en el manejo del caballo. De esta manera vemos que los jinetes no eran solamente vaqueros, sino que también fueron elementos clave en los episodios bélicos. Por otra parte, tuvieron cierto papel en la seguridad pública en la etapa de la crisis político-social anterior al porfiriato, cuando proliferó el bandolerismo. Ante esto, el gobierno reorganizó y profesionalizó el ejército y la policía montada rural, dependiente del Ministerio de Gobernación y creada en 1861 porque cobró fuerza.
En este lapso se organizaron 9 cuerpos de rurales constituidos por 218 hombres, quienes también daban protección a los hacendados. Su uniforme era el traje del jinete de campo, ya que esta era su área de acción, combatían el blindaje de los caminos y el avigeato, y vigilaban las ferias pueblerinas. También auxiliaban al ejército federal en el sofocamiento de las azonadas contra el gobierno. Fueron fuerzas muy temidas y se hicieron muy populares. Por otro lado, la charrería en los primeros tiempos de su organización como deporte estuvo muy cercana a los cuerpos de la caballería del ejército. Hubo importantes personalidades del mundo militar que tenían estrechas relaciones con los charros. Actualmente, muchos de los charros provienen de familias de militares. O sea, que la charrería, aparte de ser un deporte, también perteneció en algún tiempo a las filas de la militancia. Sí, porque pues también fueron parte de... Entonces, por la facilidad con la que mueven al caballo, entonces es por ello que también los utilizaron. Sobre todo pues, antes de que existieran los coches y todo eso, la policía era montada, como bien se explica. Entonces ya con ello y por la destreza que tenían al manejar al caballo, era más fácil que pudieran atrapar al malhechor. Ahí está, y ustedes teniendo miedo de la cartilla militar, estos cabrones los van a mandar primero. Exactamente. Y todavía hay policía montada, ¿eh? ¿Sí? Se ven bien chidos, tienen un traje tan bonito. Claro, sí están bien formados. Claro, pones obviamente. Pones a alguien panzón que yo, igual que yo, a un caballo te vas a ver chistoso y van a decir, pobre caballo, bájate de él, no seas mamón. Sí, mejor al revés. El caballo pesa menos. ¿Quién monta? Ándale, algo así. ¿Quién monta a quién? ¿O no? Pero aún así yo no voy a sacar mi cartilla militar todavía. Ay, hasta que haya otra pandemia. No, pues la vas a tener que sacar ahorita porque si no, no vas a poder ni salir del país. En fin. Es que ya empezaron otra vez con las marchas y eso. Pues, ay. Como que no. Además grabamos sábado y los estos son el sábado, así que no se va a poder. Es a las 8 de la mañana, aquí bien llegas a la hora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿te voy a despertar temprano un sábado? Sí, ay, eso es necesario. Hay también en la mitología de la formación de la figura del charro una importante dimensión estética. Por una parte, hay una vertiente literaria que lo construye románticamente como el representante de una hermandad llena de cualidades, de valores morales y con buenos sentimientos, como suelen ser los verdaderos hombres del campo. Grupo que incluía también a la a la criadera, bueno, los criados. ¿El criadero? Ajá, los criaderos y los arrieros. Todos ellos hombres de a caballo, practicantes de las suertes y de los oficios propios del campo, que los presentaban como charros mexicanos. Luis Inclán, en su novela Astucia, maneja la idea de que es un hombre del campo el que expresa de manera más representativa el carácter del mexicano. En este relato, el charro protagoniza lo bueno y caballeroso, es franco, desinteresado y respetuoso, además de fiel a su terruño, aunque siempre esté lejos de él. Flota la idea de que solo el ranchero valora la naturaleza. Por su parte, Ignacio Altamirano, en su novela El Zarco, utiliza también la figura del charro para su protagonista. En ambas creaciones literarias se presenta la charrería como una fraternidad y se habla de las costumbres y los valores charros, el orgullo por la vestimenta, la valentía, el profundo sentimiento fraternal y el código de honor. Estos sí eran gente honorable. Sí. Otra vertiente en la estetización del charro es la relacionada con su representación pictórica y más actualmente con la fotografía, con una producción tan abundante que se puede hablar de la icografía charra entre los primeros pintores del siglo XIX y que participaron en la preproducción pictórica de la charrería. A quienes encontramos es a Claudio Linati, a quien se considera el primer artista europeo descubridor del colorido y vigor del mexicano. Linati fue originario de Parna y llegó a México en 1825. Otro pintor fue el inglés Daniel Thomas Egerton, quien dibujó sus vistas de México en la que representa escenas de jinetes que lucen su traje charro. Carlos Nabel, alemán, fue otro pintor que realizó distintas obras costumbristas y Johann Mors Rugendas, alemán, pintó también a los charros mexicanos. Otros pintores de charros fueron Manuel Serrano, José María Velasco, Juan Cordero, Joaquín Ramírez y Santiago Rebull. Sin embargo, Rebull, no Red Bull. Sin embargo, casi igual. No. El más famoso fue Ernesto Icaza, conocido como el Charro Pintor, personaje fundamental cuyas obras, ubicadas entre los naifs o ingenuistas mexicanos, son atesorados por familias charras de todo el país y por coleccionistas del extranjero.
En las pinturas de Icaza son representados los charros en todas sus actividades campiranas, portando sus trajes y recreando cada detalle de estos, de los caballos y arrieros minuciosamente. Icaza hizo también diversas pinturas murales. Hubo algunos otros pintores, como Tomás Ballesteros, Alfaro José Rincón Gallardo, que participaron en la representación pictórica de los charros y la charrería, pero probablemente ninguno ha sido tan apreciado entre los charros como Icaza. Esta estetización de la figura del charro cobra dimensiones étnicas en la Carta de Pachuca, introductoria a los estatutos de la Federación de Charros, de 1933. Aquí. Carta de Pachuca, así lo llaman. Oh, ya. Y cito, así dice la carta. Okay. La charrería no es solamente refugio de añoranzas, de dulces evocaciones, nada de eso. Es fibra, empeño y certeza de que, dada nuestra extensión territorial, su vigorosa orografía y nuestra condición del país agrícola en desarrollo, tiene aún mucho por aportar a la nación. Charrería es vigor, es rebeldía y protesta, es solidaridad que no puede consternirse en los bellos lienzos charros. Nuestro anhelo es que desborde los lienzos, que se descentralice, que se derrame el ámbito rural y aún en el urbano, como aportación al equilibrio campo-ciudad. Repudiamos los rangos, nada de rangos vulgar y elitista en la charrería nacional. En ella únicamente perdurarán los ingredientes de la charrería de servicio, aquellos de médula cultural y solidaria. Somos consecuentes y responsables en la valoración y dimensión de la charrería nacional. Somos activos, solícitos, emprendedores y poseemos el espíritu de servicio que caracteriza al hombre montado, con la mirada puesta en la realidad, tendida en la serranía, en la planicie y en la cañada, y aún más allá en el futuro. Meditamos sobre nuestra circunstancia histórica. Daremos sin desmayo la gran batalla por la derrota de las adversidades de hoy. La edificación esperanzada del futuro de la patria, por supuesto, ello plantea un ambicioso desafío para la charrería nacional. Desafío que es acicate, como el que usamos para nuestro aliado, el caballo, para vencer todo obstáculo. Eso es lo que dice en la Carta de Pachuca. Esa es una parte de lo que dice la Carta de Pachuca. Un elemento importante de esta representación estética y ética del charro es la caballerosidad, como valor fundamental de los hombres de a caballo y que se pone en juego en la competencia charra en la que se exige como trato cordial entre competidores y no olvidar nunca que se compite con hermanos y que además el público es familiar. Se relaciona también con la regla no escrita de la obligación a la reciprocidad y con el lugar prioritario de la cortesía sobre cualquier diferencia. O sea que, bueno, deben de ser muy corteses, muy elegantes, muy... Sí, algo muy educados. Algo que se ha visto siempre en la charrería es eso, la cortesía y la caballerosidad. La educación, más que efectivamente. Así que ya saben, sean más charros y menos idiotas. Sean más charros, menos chairos. Exacto. Así, justo así. Menos chairos, menos reggaetoneros, menos nada de eso. Menos nada de eso. Deben ser más caballerosos, charros. Más... No, y realmente portar el traje de charro es un deleite. Ese traje es tan bonito que en serio deja de eso, los como hace que ver wow. No es, bueno, también el deleite es hermoso ese traje. Y también sí tiene muy buenos detalles. Ah, sí. Más hermoso queda el traje. De hecho. Yo siento que, por obvias razones, no a todos les queda. Bueno, es que depende mucho del porte. Porque puedes estar un poquito llenito, pero si tienes el porte, te ves bien en un traje de charro. Ah, yo siempre. Y no estoy hablando de ti. No, pero yo ya me he puesto traje de charro. Bueno, vemos. A veces, muy hay que ver que nos comparte esa foto. Creo que sí tengo foto, Ahí está, que nos comparte esa foto. Y ya con eso lo podemos juzgar. Muy bien. Oh, pues sí. El reglamento. Los charros deben cumplir con un reglamento para la práctica de su deporte y la vestimenta. Okay. Cuentan incluso con un riguroso protocolo para iniciar las celebraciones y los encuentros entre equipos. El traje nacional ¿En equipos? Sí, en equipos. Morales. El traje nacional de México es el atuendo charro, mismo que con frecuencia ha sido desvirtuado por personas de la industria del espectáculo hasta volverse sinónimo de mal gusto. Consta en realidad de pantalón de corte charro sin bolsas traseras, chaqueta y chaleco en caso de los trajes de gala. Ay, Dios mío. Ya nos vinieron a traer aquí en la super. Vamos a bailar al tiempo. Sí, hablando de eso. Nos vamos a la fiesta charra. Ahorita venimos, espérenme. Póngale pausa. A ver. No tengo los controles. Lástima. Ahí dejamos grabando. Póngale pausa. Muy bien. En lo que querías música de fondo, ahí está. Es lo que iba a decir. En lo que tenemos nuestra música de fondo, continuamos. Exactamente. Pachuqueña de colores serios y corbata de moño, chaparreras de cuero que se colocan por encima del pantalón, sombrero de ancha lorenzana de copa alta bordado o galonado, y botín charro y espuelas.
Tiene varias categorías al ser de faena, de media gala, de gran gala y de etiqueta. Por todo el mundo, los grupos del mariachi, así como algunos cantantes folclóricos, utilizan un traje parecido. En una charreada siempre se incluyen las escaramuzas, que son evoluciones coreografiadas a galope y a trote ligero ejecutadas por mujeres que montadas en albarda del lado al estilo amazona y ataviadas en el traje de Adelita o de ranchera mexicana y compiten en equipos ganando por puntuación. También se les conoce como escaramuza charra. Cada año en una sede diferente se realiza el Congreso y Campeonato Nacional Charro, en el que se reúnen y compiten los 117 mejores equipos charros, las 84 mejores escaramuzas y 15 charros completos, tanto de México como de los Estados Unidos. Y obviamente gana México. Tendría que ser, si no sería un insulto. La charrería en el imaginario nacional. La charrería es un elemento psicológico y cultural significativo para la proyección nacional e internacional que se le ha dado, siendo el charro en sí mismo un estereotipo que pretende ser representativo de lo mexicano en un sentido amplio, aunque es al mismo tiempo y paradójicamente una figura asociada a regiones y sectores sociales específicos. Para algunos de los charros, la charrería es una forma de vida, una manera de entender el mundo, una tradición enraizada en sus antiguos orígenes cuyo sentido está vivo todavía y es lo que produce una serie de emociones intensas, entre las cuales destaca la pasión con la que viven las fiestas charra. Gracias por el soundtrack. Espérate, te doy otros 10 pesos, vente. Te doy 100 y te cantas toda la hora. Hombre, desde la perspectiva histórica, hemos visto que la charrería está asociada al desarrollo de la ganadería desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Se ha producido una abundante narrativa que ubica el origen de esta práctica en la época de la conquista y muestra su desarrollo a través de las diversas etapas de la historia de la formación de la nación mexicana. Ok. Y eso es algo que ya habíamos visto. Es como un resumen de todo el capítulo. Bueno, de todo lo que habías dicho. Básicamente. Pero eso sí no me lo sabía, que la charrería un tiempo pertenece a la militancia. Bueno, ahora lo sabes. Por eso venimos a aprender acá. El lienzo charro. El lienzo charro es el lugar es el que está donde, arriba de mi casa. Aparte de que sí que está arriba de tu casa, es el lugar donde se celebran las charreadas, viven los caballos y se entrenan los jinetes. Se le llama lienzo a todas las instalaciones formadas por el lienzo propiamente dicho, que es de forma alargada, el ruedo, las caballerizas, etc. Los primeros lienzos charros se construyeron en los años 20. Se parecían a la plaza de toros, solo que se le aumentó el lienzo, una extensión rectangular destinada a las suertes como colear, manganear y pialar. Ya. Ahora todo tiene mucho sentido en esta vida. Por ejemplo, la plaza de toros, pero pusieron como un rectángulo adicional porque de ahí corren y como que se frenan, ¿no? Sí, esa es la famosa raya. Ajá, así que sí. Como cuando juegas rayuela con tus monedas. Vale, parecido, nada más que ahí lo haces en caballo. Básicamente pero obviamente es no parecido. avientas el caballo, o sea, corres y frenas. Sí, o sea, de pronto es la frenada, el rayón que hace de su freno, así como en el coche, esa la miden para ver cómo lo hace. Pero bueno, según el reglamento oficial, el lienzo debe ser un terreno cercado y plano, de 60 por 12 metros. El partidero, cerrado con una puerta diagonal abatible, tiene 1.80 metros de claro y un embudo de 70 centímetros de ancho. Debe haber cajones de unos 80 metros de largo para manejar el ganado del coleadero, un devolvedero de 2.30 metros de ancho con cajones para jineteo, situados a un lado de este y junto al ruedo. También deberá tener corraletas para que el ganado vacuno y caballar que espera entrar al lienzo, un ruedo de 40 metros de diámetro y su correspondiente desembarcadero para los caballos de los charros y escaramuzas visitantes. La caseta de jueces está a 60 metros de altura. Adentro hay un equipo de sonido, un pizarrón de calificaciones, cronómetro y gradas para el público. Órale. Para que veas, todo esto es un arte. Sí, pero pues lastimosamente no lo entiende. No mucho. Es mejor ser charro que narco. Las monturas charras. La montura del charro es una de las obras de artesanos, talabarteros y orfebres más espectaculares. Los arreos, es decir, todos los anexos que componen la montura, se utilizan en cada una de las suertes, ejercicios y faenas charras. La silla charra o vaquera consta de fuste, cueraje y herraje. El fueste es el armazón, está hecho de madera y los más lujosos están forrados con pergamino o piel de cerdo curtida llamada retobo. El cueraje son todas las riatas, la cuerda torcida de fibra de maguey, pita o ixtle de lechuguilla, cuerdas y tiras de cuero que cuelgan del fuste. Estos son bastos.
2 faldones de cuero que tienen hebillas para sujetar la riata, arciones, tiras que sostienen los estribos, cantinas, bolsas laterales, látigos, tira que aprieta la silla al lomo del caballo, enreatados o pial, unen el fuste a las argollas de los látigos, contralátigo, tira que une la argolla del enreatado a la del cincho, contrarreatados o contrarreatas, tirantes de cuero que pasean por debajo de las arciones y de las cantinas, cuartas, azote que va sobre la cantina, alzacincho, pieza de cuero que suspende el cincho cuando se desencilla, tientos, correas de gamuza que sostienen los elementos al fuste, anquera, cubierta de cuero que se le pone a los potros antes de la silla. Sí, todo esto lleva, mira. Y solo en la silla. Y solo en la silla. Y ahora es que, perdón por la pregunta, pero ¿cómo se le llama la parte de enfrente donde se envuelve el lazo? Oh, esa es una buena pregunta. Pero es que esto todo es de la madre, el cueraje, no, todo eso es de la... Porque eso está bueno, que yo sepa, eso también es parte de la montura. Sí, pero aquí estamos hablando solamente de las partes del armazón. Ah, del armazón. Ajá. Y hay algunas que están hechas de madera. Pero estas son puras tiras, látigos contra látigo. ¿De qué está hecho esa cosa? ¿Cuál? Lo de enfrente donde se amarra el lazo. Está hecho de cuero de cerdo. ¿Lo de enfrente? ¿Con el que se amarra? Ah, no. Eso creo, no estoy muy segura porque en alguna ocasión fui a ver, aquí había Tzantepec, que también está en Hidalgo. Algunas son de marfil, otras son de madera. Yo creo que depende de la silla, sería de qué está hecho. Porque hay algunas que son muy lujosas, están muy bonitas y digo, no tengo caballo. Pero la quiero. Pero quiero la silla. Exacto. Ok. Algunas otras partes de las monturas sirven para mantener la silla en su lugar mientras se ejecutan suertes para lanzar y colear o cuando repara el caballo. Estas son barriguera, pecho petral y cabezadas que sirven para recortar o alargar las bridas y el freno. Ese es el que estábamos hablando. El herraje, como lo indica su nombre, está formado por todas las piezas de metal. Estas son estribos, argollas, amarres, chapetones y botones. La mayor parte son de acero pavoneado y embutido de plata en forma de media caña. Cuando la montura es de lujo, lleva incrustaciones de plata. Las espuelas suelen ser la pieza de herrería más vistosa de la montura. Se decoran con calados delicados e incrustaciones, repujados y labrados de plata y de oro. Los estados de Zacatecas y Puebla, particularmente Amozoc, son los lugares en donde están los artesanos más reconocidos de la charrería. A ver, ¿para qué sirven estas cosas? Las espuelas. Ajá. Pero, bueno, en teoría las espuelas sirven precisamente para que le des al caballo, o sea, precisamente para que lo hagas caminar, pero para eso también están los latiguitos. En sí ya se utilizan más como decoración, porque pues obviamente eso es como maltrato animal, pero en sí no les haces mucho, nada más es para que se muevan. Nada más como que lo picas así, como cuando alguien te hace así. Exacto, es como para hacerlo reaccionar, porque muchas veces te quedas con cara de, oye, avánzale, y aunque tú le estés dando, y luego el animal no quiere hacerlo, y está en todo su derecho, pero bueno, también no se manda solito, así que por eso le tienes que dar su empuje. Para eso son las espuelas. Igual de eso, bueno, esos de los latiguitos, bueno, también están los azotadores más cosas por aquí. Me voy a comprar una. Uy, Dios mío, cuidado con eso. Tan barata, 140 y son de tipo paja y con cuero. Ya lo sabemos, pero que andas por ahí dando... Aquí nomás para adorno, aquí arriba. La vestimenta de un charro. La vestimenta de un charro, sin lugar a dudas, está llena de características y detalles que la hacen distinguirse y sean reconocida en cualquier parte del mundo. Los detalles, colores, bordados y cada prenda que, en conjunto, forman un tradicional traje charro, son tan peculiares que datan de cientos de años atrás de costumbres y tradiciones, que se han esparcido por diferentes partes del mundo, llevando y poniendo en alto un poco de la esencia y cultura que tenemos los mexicanos. La historia nos habla un poco de cómo es que nació este traje tan típico e inconfundible para cualquier persona. Si bien los datos hablan que durante la segunda mitad del siglo XIX existían hombres que se dedicaban a las faenas, los cuales eran mayormente conocidos como chinacos, quienes se caracterizaban por vestir diferente, portando sombreros de ala ancha, un calzón de manta que era bastante largo, el cual cubrían con un pantalón de gamuza que iba abierto en la parte baja y abrochando mediante la botonadura, combinando además una chaqueta corta que distinguía de su peculiar botonadura. A raíz de la intervención francesa en México, este grupo se volvió muy conocido gracias a sus habilidades que mostraban en el uso de la lanza y la riata, despertando el interés de Maximiliano de Habsburgo, quien adoptó esta peculiar vestimenta para distinguirse e identificarse entre los demás, y a lo largo del tiempo, este mismo añadió nuevos cambios del traje y accesorios, que poco a poco fue transformándose hasta ser lo que conocemos hoy en día.
En México existe la llamada Federación Mexicana de Charrería, los cuales son quienes dictaminan todas las reglas y normas que rigen a los charros dentro de la faena, tanto en competencias como en demostraciones, y sí, también regulan y establecen la forma de portar un traje tradicional, ya que además de ser todo un orgullo la charrería, es todo una tradición ecuestre que se tiene en México, y que a su vez desde el 1 de diciembre de 2016 es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tras ser ingresada en esta lista representativa de la reunión Comité Intergubernamental de la UNESCO para la salvaguardia de del patrimonio cultural inmaterial, celebrado en Addis Abeba, Etiopía. ¿Ya ven? Bien lo dije, no cualquiera puede usar el traje de charro. Exactamente, y ahora es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Exactamente, así como que ser charro es ser todo guau. Ajá, y imagínate esa la Federación de Charrería que te dé como así por el visto bueno. Es que ya eres un charro. Un buen charro. De cepa. Exacto. No, bueno. Ahora sí que charro de hueso colorado. Pues sí, básicamente. Porque hay familias enteras que se dedican a la charrería. Sí, de hecho, bueno, tienes razón. De hecho, bueno, no sé si el hijo de una maestra que tenía en secundaria empezó igual, bueno, a practicar con la charrería. No sé si si en verdad vaya a ser un experto en eso o si va a entrar o no. Pero un saludo ahí a la maestra Liliana y a toda su familia que la quiero mucho. Esperemos a ver, a lo mejor y sí. El orgullo, dignidad y gallardía son los elementos principales para portar un traje charro. Es importante mencionar que existen diversos tipos de trajes charros. El traje charro de faena, el traje charro de media gala y el traje charro de gala. Las prendas principales. Sombrero. El sombrero puede ser liso o de materiales como fieltro, de pelo o palma. Además puede llevarse chapeta, los cuales deben ser de cuero, hueso, gamuza o de plata. Por su parte, también puede llevar toquilla y está bordada con pita, de canutillo, gamuza o de hilos. La camisa. Las camisas charras se caracterizan por tener colores serios, por así decirlo, entre los cuales destaca el blanco, negro, café, rojo, gris, entre otros, quedando prohibidas las tonalidades de colores pastel, como los rosas, fuchsias, naranja o tono fosforescente. Además, las camisas deben ser de cuello tipo civil o militar, estilo pachuqueña de manga larga y en tubo, y pueden ir adornadas. Ay, déjame la buscamos, porque la verdad no estoy muy segura de cómo es esa. Yo siento que son como ahora sí que las elegantes, ¿no? O sea, sin bolsillo, lisas. Es muy probable. Ya de cuello militar, ¿no? Bueno, yo siento que es eso. Sí, después las buscamos y les ponemos ahí la imagen. Y un tubo, y pueden ser adornadas con bordados, también con colores serios, haciendo contraste al color de la tela. La chaqueta. Esta prenda debe ser lisa, puede ser de materiales como gamuza, tela, jerga o casimir. En caso de llevar adornos pueden ser bordados. Debe llevar botones en mancuernas, siendo como mínimo 3 y máximo 6 en cada manga. Además, en el pecho debe tener 1 a 3 botones, los cuales deben ser de hueso, cuerno, gamuza o plata. Eso de hueso siento que como que no sé, se me hace raro. Puede ser, pero no los hemos visto, a lo mejor han de ser más caros. Un dato importante de esta prenda es que si se usa una camisa de cuello tipo civil, está prohibido quitársela dentro de la faena, pero si usas camisa de cuello militar, no debes usar chaqueta. O sea, ¿cómo? Si tengo la de civil, ¿me puedo la de cuello tipo civil, no te la puedes quitar. La chaqueta. La chaqueta. Ajá. Y si usas una camisa de cuello militar, no puedes usar chaqueta. O sea, que si tengo el de cuello militar, no puedo usar la chaqueta. Exacto. ¿Por qué? Por estética. Chaleco. Puede ser liso o con adornos. De preferencia debe ser de tela, jerga, gamuza o casimir. Debe incluir botones de tela, cuerno, hueso, gamuza o plata. Además, otro de los detalles de esta prenda es que si se está en competencia y se lleva chaleco, en ningún momento se debe quitar la chaqueta, ya que este puede ser un motivo de descalificación. El pantalón. Con tradicional corte charro, los colores deben ser de igual forma que sucede con las camisas, tonos serios como negro, blanco, gris, café, marrón, entre otros. Puede ser de diversas telas como gamuza, jerga, tela lisa o casimir. Pueden o no llevar bordados, ya sea de hilo o cuero, también en colores permitidos. Los pantalones también pueden llevar de 3 a 6 mancuernas, estas van a los lados y en la parte superior, siendo de materiales como gamuza, cuerno, plata o hueso. Un punto importante es que nunca lleva bolsa en la parte trasera y en la parte delantera en caso de llevarla debe ser horizontal. O sea, así. Ajá. Así. Así. Sí, porque no te están viendo. Aquí abajo, ¿qué? Bueno, pues sí, o sea, así, hecho, no en diagonal como todas. Ajá, no, hacia los lados, no hacia los lados como generalmente entra, sino como un pantalón normal que entra hacia abajo. Pero esto es vertical, ¿no? Bueno, sí, vertical. la bolsa, ¿no? Va así. Ajá. Y entra así.
Sí, la bolsa. O sea, el corte es horizontal, pues. Ajá. Por eso a eso se refiere. Botines. Siempre debe ser estilo charro, con tacón y de piel lisa o de gamuza. La punta es redonda y nunca debe tener apariencia como de bota vaquera. Los colores de los botines charros pueden ser variados: café, vino, grises, bayos, entre otros. ¿Negro, no? No. Corbata. Las corbatas o moños colgantes estilo mariposa son los que aportan este toque elegante al atuendo, y sus colores también se limitan a tonalidades serias, como blanco, negro, gris, café, entre otros. El cinturón es de estilo charro, se caracteriza por su hebilla, lo cual puede ser con o sin carrillera, y siempre debe hacer juego con los demás accesorios, como lo son las chaparreras, montura, funda de machete, etc. O sea que el cinturón debe de hacer juego con todo. Sí, básicamente. Todo de negro. Ándale. Ahí está. Pues como el charro negro. Efectivamente. Pues aparte uno que es color humilde, ya color humilde. Ok, eso está bueno. Vestirse de charro, no, vestirse de charro va más allá de la moda, es toda una tradición. Portar un auténtico traje es hablar de una cultura, raíces y sacar nuestro lado más patriota y mexicano. Es sin duda sentir el esplendor de lo que dejaron nuestros antepasados. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una idea. ¿Qué? Que el próximo Día de Muertos o Halloween, venir de charro negro. Ah, estaría bien. Ya lo dijo en video, entonces. Ahora ya está comprometido a hacer el charro negro en la próxima producción de Halloween. Enero. Tienes tiempo, no te preocupes. No, tengo 9 meses, señores, o sea. ¿Tienes 9 meses? ¿Qué son 9 meses? Tengo una edad de embarazo, señores. Ahí está, tienes ahí para hacer tu bebecito de charro negro. Ya nomás el maquillaje, pues como sé, a ver cómo me lo hago. Eso es lo de menos, se puede mandar a hacer. Lo importante es el traje. En fin, pero bueno, como sabemos que no solamente los hombres son quienes practican este deporte, y ya se había visto arriba de que las mujeres también tenemos a la escaramuza charra. ¿Qué? La mujer en la charrería ha jugado un papel muy importante. Ha sido tan trascendente que sin ella los lienzos charros estarían vacíos. Asimismo, en la historia de la charrería, la mujer ha evolucionado desde la forma de vestir hasta en lo deportivo, siempre siendo un eje fundamental tomado en el papel de madre, esposa, hija, amiga o hermana. Cabe destacar que a las mujeres que practican este bonito deporte se les nombra charras, ya que el término escaramuza es utilizado para nombrar el conjunto de damas que conforman el equipo deportivo, y no es el término correcto para referirse a una charra en singular. Dentro de la Asociación Nacional de Charros, la escaramuza charra fue creada por el señor Everardo Camacho y el instructor Luis Ortega en 1953, lo cual estaba conformada por niñas y niños pequeños que tenían entre 5 y 9 años de edad. Esta primera escaramuza fue integrada por los hermanos Guadalupe, Antonio y José Camacho, Luis Arturo y María Eugenia Ruiz Loredo. Como en ese entonces fue algo innovador, tuvo mucho éxito, ya que en aquella presentación los niños demostraron su destreza al montar a la usanza charra y la educación de los caballos. Posteriormente las niñas empezaron a tomar el lugar de los niños en las escaramuzas charra, y fue así que este agregado a la charrería fue tomando tanta relevancia por la inclusión de la mujer en un deporte que hasta entonces era netamente masculino. O sea que antes las escaramuzas eran para los niños. O sea, ahora sí que las escaramuzas eran los escaramucitos. Eran escaramucitos. Sí, ¿te imaginas un escaramucito? Que ahorita ya las veo con sus reatas y todo lo demás, haciendo sus faenas. Digo, órale, eso sí está chido. Vamos al ranchito, ahí hay muchos. Sí, de hecho aquí en Pasoyuca, me parece, hacen estos ruedos ahí en el lienzo charro. Se pone bien chido. Se pone muy chido. Hace años, güey. Hay que ir y pues obviamente grabar. Sí, aquí se los vamos a presentar. Obviamente va a ser el contenido adicional. Con el paso del tiempo, muchas asociaciones de charros fueron teniendo su propia escaramuza, por lo que se empezaron a realizar competencias entre ellas y se tuvo que crear un reglamento en 1989 cuando el arquitecto Carlos Pascual era el presidente del máximo eje rector de los charros. Pero bueno, ¿qué es una escaramuza charra? Se conforma por 8 integrantes y su presentación consta de 12 ejercicios, los cuales son a alta velocidad, mismos que consisten en hacer cruces y giros, con lo que se demuestra la destreza que tienen las damas para montar y la buena rienda de sus caballos. Ahora, ¿cómo deben vestirse las escaramuzas? En una respuesta sintetizada podríamos decir que una jinete puede elegir entre el traje de Adelita, el de China Poblana o el de charra. Sin embargo, existen diversas variantes que están permitidas en las competencias y muchas otras que solo se deben usar para ocasiones especiales. Encontramos los trajes de Adelita, charra de faena, media gala, gala, gran gala, charra de etiqueta, así como el de China Poblana. En ese sentido, mencionamos algunos detalles de los vestuarios que utilizan en la competencia o evento social de la charrería, como el de Adelita.
uno de los atuendos más femeninos del mundo de la charrería. Consta de una blusa y una falda que, pudiendo estar unidas o separadas, son decoradas con plisado y holanes. Obligatoriamente debe tener un holán de mínimo 10 centímetros cosido a la parte baja de la falda. Otro accesorio imprescindible para este ajuar es la anda, que debe estar pegada a la cintura y tener un moño de mariposa y bandas. A lo largo del vestido debe ser suficiente para llegar hasta la mitad de la bota estilo Jalisco. La delita debe tener un moño en el cabello que junto al rebozo le dan un toque clásico mexicano. Finalmente, todo se ha de complementar con el sombrero de palma o soyate. El segundo traje, que es el de charra de faena, puede portarse de dos versiones, con camisas de algodón o de casimir. En ambos casos el color deberá ser neutral y preferiblemente pastel. Lo importante de este atuendo es que bajo ningún concepto se permiten los botones metálicos. Los demás elementos que conforman el atuendo de charra de faena son de la chaqueta, la falda o el pantalón. Las botas, el cinturón, el moño para el cabello, un par de aretes discretos y un sombrero parecido al de Adelita. El tercer traje, el de china poblana. Este último traje del que se habla es uno de los más populares, porque aunque sea un extraño, no debe utilizarse en competencias de escaramuzas. A pesar de ello, es perfecto para eventos sociales, presentaciones, desfiles y escoltas. Un atuendo de china poblana consta de una blusa blanca ligeramente escotada, una manga corta y bordada con hilos de seda o chaquiras, un zagalejo tricolor, zapatillas de seda color verde o rojo y un rebozo. El peinado de la china poblana deberá ser de 2 trenzas sujetas con listones largos de los mismos colores que el zagalejo. Por último, los accesorios de las chinas podrán ser collares de oro, coral o papelillo, arracadas de oro y pulseras que hagan juego entre sí. Este atuendo solo deberá portarse un sombrero con fieltro de galones y bordados con finos hilos de oro o plata. Sí, o sea, estos trajes no son solamente para decoración, sino que tienen un porqué. Tienen un porqué, exactamente. Órales, o sea. Pero bueno, wow. Lo que implica ser una charra mexicana. Ajá. El gran espectáculo de la escaramuza conlleva el saber portar con orgullo, respeto y responsabilidad un traje en el cual se lleva años de historia y tradición. Son horas de práctica, sacrificios y disciplina, en donde se ve reflejado el arte encueste de las presentaciones. A los ojos del espectador es algo inigualable atestiguar la coordinación de movimientos del binomio mujer y caballo. Si estás entre el público, seguramente tu corazón vibrará al unísono con estos 16 corazones que conforman la escaramuza en un mismo ruedo. O sea que si te enamoras de una escaramuza ya chingas. Pues básicamente, porque también es mucha disciplina lo que llevan las escaramuzas. Bueno, el charro y la escaramuza. Uh-huh. Como tal. Tal cual. Pero bueno, ahora te voy a hablar de los tipos de suertes que hacen los charros. O sea, sus 12 juegos. No, esos son los 12 ejercicios que hacen las escaramuzas, no. Okay. Las suertes charras son pues por decirlo así, las faenas que hacen entre los animales y todas esas cosas. Oh, vale. ¿Vale? Ok, está la cala. Esta faena es la demostración de la buena rienda y educación del caballo charro y comprende buen gobierno, estribo, mansedumbre, andadura, galope, carrera, ceja y posturas de cabeza y cola. Consiste en que el caballo corra a toda velocidad y se frene con un solo tiempo y a esto se le llama punta. Después vienen los lados, donde el caballo tiene que girar sobre su propio eje apoyando en una sola pata para así hacia los dos lados. A continuación vienen los medios lados, donde tiene que hacer lo mismo pero a la mitad. Y al final de esta suerte tiene que caminar hacia atrás hasta la línea de los 50 metros. Creo que esa es la que me decías. ¿Cuál? La de... La cala. Ah, la que corre del y frenado. se frenan. Uh-huh. Oh, ya. Como tipo rayola, pero con caballos. Piales. La faena de los piales en el lienzo consiste en detener a una yegua que saliendo de la puerta del partidero y desplegando su carrera por el lienzo es lanzado exclusivamente de los cuartos traseros por un charro que montada en su cabalgadura amarra su reata en la cabeza de la montura para chorrearla según sea necesario, restándole paulatinamente la velocidad a la yegua bruta hasta remachar su reata deteniendo así totalmente la carrera del animal. El charro debe tener cuidado que la riata no traiga vueltas atoradas, por lo que le puede volar los dedos. Hay diferentes tipos de piales. Uno de ellos es el pial de piquete, pial floreado y el pial de chaqueta. El pial de piquete consiste en tener la lanza al suelo ya al momento de pisar la yegua lanzará con fuerza hacia las patas traseras de la yegua. El pial floreado consiste en hacer un pequeño floreo momentos antes de pasar a la yegua y al momento de pasar al animal tirarla a las patas traseras.
El pial de chaqueta consiste en colocarse el charro en su caballo de espaldas, a donde la yegua pasará, y haciendo el remolineo contrario para que el momento en que pase la bruta, o sea la yegua, coloque la soga en las patas traseras de la misma. Eso sí lo he visto. Yo no, pero sí suena interesante de ver. No, de hecho sí es bastante bueno, porque como están lanzando su riata, lo que tiene que ser, si estás arriba del caballo, entonces tienes que enlazar las patas traseras del otro animal. Entonces de ahí lo debes de detener. Ajá. De ahí lo debes de detener, obviamente no lo debes de tirar, lo debes de detener. Pero si lo haces tú estando en el suelo, esa también es otra de las variantes que he visto, esa está más cañona, porque pues obviamente detienes la riata tú, te puede llevar. Y deja de eso, luego te puede llevar los dedos. Ah, por eso. De hecho, a Zapata le falta un dedo por lo mismo de la charrería. Le faltaba. Bueno, le faltaba un dedo. ¿Quién sabe dónde quedó ese dedo? Siempre he tenido curiosidad. Colas. La faena del coleadero consiste en que el charro montado en su cabalgadura esperará en la puerta del partidero la salida de un toro, al que después de saludar y pachonearlo tomará de la cola para amarrársela en la pierna del coleador y posteriormente adelantar la carrera de su caballo a tiempo que abre estirando al toro hasta conseguir derribarlo, desarrollando todas estas acciones en una distancia máxima de 60 metros. En esta suerte el charro debe tener cuidado de que el toro al caer no pise las patas del caballo, porque puede ocasionar una fractura y por consiguiente la pérdida del animal. A ver, o sea, ¿amarran la cola del toro? Sí, o sea, prácticamente lo tienes que tirar por atrás. Por eso, o sea, de la cola del toro, pero ¿la amarran qué? ¿A la pata del caballo? No. A ver, aquí lo que tienes que hacer es derribarlo solamente, pero porque le estás agarrando la cola. O sea la cola es la que tienes que amarrar. Y la tienes que amarrar en la pierna del coleador, o sea, a ti. A ti mismo. Te la tienes que amarrar tú. Ah, no más. Y con eso, pues obviamente la fuerza que haces, tienes que tirar al toro. ¿Y si el toro te tira? Eso es lo que debes de tener cuidado, porque si no, o sea, si te tira es porque también te tiró al caballo. Y al tirar al caballo vas a ocasionar todo un accidente y vas a perder a tu caballo. Y eso es lo que no. Y aparte pierdes la faena. Pero bueno, o sea, pierdes todo. Pierdes todo ahí, o sea, te pierdes tú, pierdes al toro, pierdes al caballo. Pierdes a tu vaca. Exacto, algo así. Tu credibilidad, tu honor. Jineteo de toro. Esta faena consiste en que un charro monte a un toro con la finalidad de permanecer montado en él hasta que el toro deje de reparar. Para ello se encajonará al toro y con un equipo de auxiliares, los cuales deberá vestir correctamente de charros hasta 2 apretalados por dentro del ruedo para estirar el pretal, pudiendo contar hasta con 3 ayudantes por dentro de los cajones para sostener la cabeza del toro, apretalar y sujetar el cinto al jinete, para que pueda montarse y acomodarse. Él mismo dará la indicación para que se abra la puerta al cajón. La faena inicia en el momento en el que los jueces den la orden para contabilizar el tiempo para apretalamiento y termina cuando el toro deja de reparar. Es entonces cuando el jinete cuenta con 3 minutos para bajarse y cada minuto ahorrado cuenta como punto. O sea que es como el jaripeo. Algo así. Nada más que aquí, aparte de que lo montas, ya después de que se calmó te tienes que bajar. Rápido. Y hacerlo en joda. Chin su madre, desatas la silla y te caes tú mismo ahí. Ándale, pero pues el punto es de que salgas corriendo de ahí. Ajá. Pero ahí no están los payasos de rodeo. No, ahí sí no. Ahí sí es. Este es otro tipo de arte. Este es como un poco más serio. Sí, este sí. ¿Y qué pasa si te tira y ahí te tiene? No, pues bueno, obviamente te tienen que sacar. Los demás lo amarran. Exacto, ¿no? Tienen que amarrarlo, tienen que hacer todo lo necesario para que puedan sacarte de ahí. O que puedas salir, cualquiera de las dos. Como el del jaripeo, ¿cómo se llama? Ni idea. Ah, el niño de oro. Algo así se llamaba, así que murió a los 15. No me acuerdo. Porque pues ahora sí que lo pisan todo. Órale. El coyote. Terna en el ruedo. ¿Cómo? Terna en el ruedo. ¿Agarran un ternero o qué? La faena de la terna en el ruedo consiste en que 3 charros lazadores montados a caballo y en una condición de equipo deberán lazar a un toro, pialarlo y derribarlo. Para hacerlo dispondrán de 3 oportunidades cada uno, ya sea para lazar la cabeza del toro o pialarlo. Participarán obligatorio en forma alternada. Después de intentar su oportunidad el primer charro, la intentará el segundo y posteriormente el tercero, y así sucesivamente hasta agotar sus oportunidades. Podrán intentarse lazos y piales floreados o sencillos. Como más o menos lo que le hicieron a Spirit en la película. Yo creo. Más que nada de que lo puedan lazar. Lazar y de ahí derribarlo. Sí, como Spirit. Como lo que le hicieron a Spirit. Nada más es hacer eso. Y son en equipo. Y solo tienen 3 oportunidades cada quien. Jineteo de yegua. Esta faena consiste en que un charro monte a una yegua bruta con la finalidad de permanecer montado.
Se me movió. Para ser montado en el lomo del animal desde su salida del cajón hasta que deje de reparar. Para ello se encajonará el equine con el equipo de auxiliares, los cuales deberán vestir correctamente de charros. Hasta 2 apretaladores, por ejemplo el ruedo para estirar el pretal, pudiendo contar, hasta con 3 ayudantes por dentro de los cajones para someter la cabeza de la yegua, apretalar y sujetar el cinto del jinete para que pueda montarse y acomodarse. Él mismo dará la indicación para que se abra la puerta del cajón. La faena inicia en el momento en el que los jueces den la orden de contabilizar el tiempo para apretalamiento y termina cuando el charro se desmonta por cualquier razón. O sea que si te sacó volando al momento, ya perdiste. O sea, es como el del jaripeo, como el del toro. Ese sí. Pero con yegua. Pero con yeguas, exactamente, con una yegua bruta. Manganas a pie o a caballo. Más seguro ese, no sé por qué. ¿Más qué? Más seguro. Pues un poquito, porque por lo menos la yegua no tiene cuernos. No, pero sí te puede pisar. Pues sí, pero, o sea, no tiene tanto peso como un toro. Touché. Así que con eso también es ayuda. Como que es más segurito este. Un poquito. También no es sea, muy no seguro, 100, pero por lo sí. menos no te mata al momento. Y no te cuernea, o sea, ese es el... Manganas a pie o a caballo. Las manganas consisten en que un charro situado en cualquier lugar del ruedo a una distancia mínima de 4 metros de la barda perimetral, después de florear su reata hacia los cuartos delanteros del equino que, siendo arreado por 3 charros montados a caballo, desarrollará su carrera, una vez manganeado, lazado en la de las manos. El charro mangoneador lo estirará con su reata para derribarlo. El tiempo para ejecutar las manganas tanto a pie como a caballo será de 8 minutos. Solamente se autorizará y se detendrá el cronómetro para el primer cambio de yegua, así como por accidente o porque la yegua brinque o salga del ruedo. No se detendrá el cronómetro para los cambios de yegua subsecuentes. O sea, ¿cómo? Ok, aquí lo que hacen es que a la yegua tú los vas lazando. O sea, vas lanzando una, ya, terminas con una y la otra. Y así, o sea, te van lanzando varias que tienes que ir lanzando. Ahora sí que el que la hace más gana. Y aquí está el muy conocido paso de la muerte. Uy, a ver, Esta faena consiste en que un charro montado a pelo en un caballo manso, armando un brinco, se cambie a un caballo o yegua brutos, que desarrollará su carrera siendo arreado por 3 charros con sus respectivas cabalgaduras. El jinete ejecutante de la faena se sujetará exclusivamente de las crines del animal bruto hasta dominarlo y desmontar. O sea, sus cabellos largos. Sí, pues su crin. ¿De ahí se tienen que agarrar, no? De ahí se tienen que agarrar, pues es que no trae montura. Ah, Ninguno de los por dos. Por ejemplo, o sea, con el caballo que inician igual tampoco tiene montura. Ninguno de los dos ahora caballos. Sí que es a pelo. Exacto, por eso dice, montado a pelo. A algunos les gustan a pelo y no es así. El pasador se encuentra en suerte desde el momento en que ingresa al ruedo y esta concluye cuando se desmonta el jinete por sí mismo, o es derribado por el animal bruto una vez que haya brincado de un equino a otro, o cuando es derribado del caballo manso al intentar o no la faena, o también cuando transcurren los 3 minutos que se le otorgan para realizar la suerte. O sea, les dan 3 minutos nada más. Les dan 3 minutos. O sea, no es tiempo libre, es... No. Hazlo en este tiempo o pierdes. Exactamente, o sea, es en joda. No, pues con razón, así... Pues sí, por así eso, que no se asusta. Pues por eso es el paso de la muerte. Sí lo vi en unos niños, pero dudo mucho que el caballero que se hubieran pasado hubiera sido una yegua bruta. Pero o sea, pues... como que con los niños lo hacen con mansos, pero ya cuando están grandes, ahí te va el bruto. Sí, de hecho. Así de, échale. Mátate. Una vez. Casi. Pero yo siento que eso sí es como tipo Rápidos y Furiosos, ¿no? Pues o sea, muy del parecido. Carro al camión y del camión al carro. Algo así, o cuando estás en el Grand Theft Auto, igualito, cuando te pasas también. De a la moto te metes al coche, de la coche te regresas a la moto y luego al avión. Algo así. ¿En qué GTA es ese? En el de San Andrés. ¿Nunca lo has intentado? Nunca. Oh, Dios mío. Me falta eso porque he intentado de todo. Y nunca... Nunca lo has igual, intentado. Por ejemplo, llegar hasta fuera arriba. divertido. No, llegar hasta arriba. Ahora sí que salirte del avión, dejarte caer un rato como a mitad del y te metes de nuevo y empiezas a volar otra vez. Ah, sí, se pone interesante. Ajá, ya lo hice con helicópteros, aviones y con el caza, que es bien difícil de conseguir el caza. Me imagino. Bueno, eso sí. La charrería en los ojos del mundo. La consolidación de la figura del charro como la representación de lo mexica no es, como hemos visto, un fenómeno que pertenece al siglo XX y que se deriva de la influencia que tuvo, en el contexto histórico nacional, la llamada cultura ranchera para la conformación de la identidad mexicana a partir del siglo XIX. Esta cultura fue importante también en la imagen de México como nación hacia el exterior y en la construcción del imaginario nostálgico de un México bucólico y campirano.
A propósito, señala Barragán, porque es de uno de los textos de lo que lo saqué, diseminados durante las conquistas en los 4 extremos del territorio nacional, en formación en el anonimato durante la época colonial, debido a su posición social marginal, por su ubicación territorial periférica, por el despárramo y el aislamiento en el que vivían, los rancheros son repentinamente elevados a símbolo de mexicanidad. Al consumarse la independencia, la gente culta de entonces encuentra a los rancheros el más auténtico tipo mexicano. Junto a la China poblana, son plasmados en las litografías como los genotipos de la naciente sociedad mexicana. El charro, hijo legítimo de los rancheros, se convirtió en elemento visual distintivo de la imagen de México, tanto al interior como hacia el exterior de sus fronteras. Se trata de una figura que, al haber perdido su contexto socioeconómico natural, las haciendas y los grandes rancheros de Jalisco, fue refuncionalizada como símbolo a través del proceso de transformación de la charrería en deporte nacional, cuestión que ha permitido la prolongación del vínculo que liga una tradición mitológica con su nuevo perfil en el horizonte actual. No es de ninguna manera casual que la imagen del charro tenga su momento fulgurante justo cuando el cine mexicano tiene su gran época, a partir de los años 30 y hasta los 50, etapa de los grandes movimientos nacionalistas. Hay quien afirma que no solo eso, sino que la figura del charro como símbolo de antonomasia de lo mexicano es más la invención del cine y del cancionero popular de la realidad histórica del país. Esta afirmación es exagerada y poco matizada, sobre todo si se conoce el dato de que, desde las primeras épocas del cine mexicano, algunos charros reconocidos como Alfredo Cuellar, Carlos Rincón Gallardo, Gustavo Sáenz de Sicilia y Miguel Contreras participaron directamente en la producción, realización y actuación de algunas de las películas con temas charros, en las que se pretendía no solo reivindicar al mexicano frente a las desprestigiantes cintas norteamericanas, sino que se buscaba recuperar una imagen y geografía de la tradición y las actividades propias de las haciendas porfirianas y de sus guardianes del orden, los rurales. La mirada extranjera recibió la imagen del charro cinematográfico como la confirmación de la figura esencialmente mexicana, y de esta manera el charro es consolidado como la muy particular imagen que, de misteriosa manera y en el actual contexto del mundo globalizado, sigue gozando del estatus de ser la más mexicana de todas las representaciones del universo nacional. Gracias a las películas, Pues por lo menos lo que hicieron fue enaltecerlo. Y dijeron que esas películas no valían nada. Y dijeron que no valían nada. Y dijeron que no iba a servir para nada. Exacto, pero y no. Ya ven, o sea, ¿le ayudó a la charrería? Pues por lo menos a que la imagen del charro fuera más respetada. Porque se convirtió pues en uno de los puntos clave del ser mexicano. De hecho, sí. Así que, ¿qué piensas tú ahora de la charrería? Pues yo siempre a la charrería siempre le he tenido un respeto y una admiración. Oh, sí, bastante. La verdad, o sea, desde que conocí por primera vez la charrería siempre me gustó. Y siempre es un respeto tanto a la charrería como al charro profesional, no a los aficionados. Sí, al deporte al tal cual. deporte y al charro como tal. Oh, sí. A ellos siempre les he tenido respeto, pero hay datos que yo no me sabía. Algunos charros que los que nombraste, la mitad sí, sí me sabía, la mitad no. Igual que era parte de la militar, no me la sabía. ¿Quién lo diría? Que también fueron para los trancazos en aquel entonces. Pues fíjate, por lo menos sirvieron para muchas cosas, porque por lo mismo de que tenían una gran habilidad para la montura, entonces por ello les sirvió. O sea, por ello les sirvió también para combatir. Imagínate, en la revolución, que obviamente no habíamos tenido a los caballos, sino después de la conquista, entonces fue bastante bueno de que realmente en poco tiempo aprendieran a dominar el caballo. Bueno, es que aquí ya teníamos jaguares como gatos. Y las águilas sí, como palomas mensajeras, así que no era ¿cómo se dice? No era tan difícil. No era como de sorprenderse, o sea. A lo mejor los españoles, no, es que ya domaron el caballo, no sé, en 4 meses. Cuando llegamos tenían jaguares de gatos, no manches. Pues sí, básicamente, o sea, nosotros nos dormíamos ahí con un coyote, o sea, no manches. O sea, sí puede ser. Sí pero bueno, o sea, también es de admirar que en poco tiempo llegaran a tener ese dominio. Porque pues, incluso hasta aquí se ha vuelto en una fiesta. Exacto, y cómo de niños empiezan en su entrenamiento. Exactamente, y sobre todo que le pierdan el miedo pues, a montarse y a caerse, porque eso es obvio que pasa. Caerse al toro, a la yegua, al caballo, al paso de la muerte. O sea, a todas las faenas, imagínate, o sea, la riata, saberla mover, porque yo he cargado esas cosas y están pesadas. Se cargaron a riata es pesadísimo. Y también tengo sin morir. Sin morir. Llora. Dios mío. Ahora ¿qué le pasó? Le vamos a echar agüita. Ay, no.
aquí en el vasito de Harry Potter. Ya. Por favor, ponte serio. No puedo. Ay, No, Dios pero mío. sí, o sea, es muy difícil manejar la riata. Tener cuidado con los dedos igual. Porque Con los todo. puedes perder en la charrería. pues con todo. Bueno, con todo igual es el del que amarras al toro, literal amarras al toro a tu pie. Igual aguas A tu ahí. pierna. Porque, bueno, pierna, en la pierna. A tu pierna. Sí, En ahí lo tienes en que tu propia jalar. pierna, o sea, debes de jalarlo. Una fuerza tremenda el caballo y tú para poder tirar un toro de no sé cuántos kilos. Ah, sí. Va a estar un poquito complicado. Hay que tener mucho, bueno, lo de los charros ya saben cómo hacerlo, pero uno que quiere entrenarle y está medio tarugo, hay que No, tener mucho. no nos van a dejar entrenar eso. No, Ay, sí, no. nunca. Ay, sí, no podemos entrar a esa tarugada. Sí, aunque No sea nos van a nada más dejar mover hacer. la pura riata, yo quiero aprender nomás eso. Pues estaría bien, pero te digo, esas cosas son pesadas. Sí, o sea, yo O sea, sí, son necesitas pesados. tener, pues no sé si fuerza o la maña para poder Es fuerza moverla. y maña, todo Porque va no es acompañado, tan- fuerza y maña. No es tan fácil mover Y también esa el cosa. impulso con que le eches. Sí, porque de hecho yo tengo una amiga de la universidad que es escaramuza. Entonces por eso también es que dije, a ver, ya me puse a investigar y todo lo demás. Y hubo en algún momento en el que también fui aquí a Pasoyucan a ver precisamente una fiesta charra. Mi papá nos llevó y dije, wow, esto es impresionante. Esto sí me gusta. Y Hay que pues ir un sí, día y obviamente filmarlo. obvio, pero sí, de hecho eso es una fiesta muy chida. O sea, Sí. todo lo que realizan, todas sus faenas, sus trajes y cómo traen a los caballos es algo bastante bonito. Sí, la verdad. Y cómo manejan a los brutos y brutas. Ujú. Sí, así que si tienen oportunidad de ir a una fiesta charra, háganlo. Es Sí, muy y siempre hay bonito. que tenerle respeto a un charro. No solo es la imagen o la percha, como todos le dicen. Exacto. No solo es la percha, sino que detrás de esa percha hay entrenamiento, sacrificios, sudor, sangre, lágrimas. Hay todo, hay de todo. Y tienen sobre todo, y tienen como una confederación, o sea, sí, y digo, y sobre todo hay pues historia, ¿no? mucha historia. Porque esto sobre es lo que el más charro. representa a México. Si tú lo ves, son traje de charro, tacos, bandera, son parte de lo que más representa a México. Ujú. Igual el Así que- ajolote. Ay, Desde que lo metieron a Minecraft se hizo muy famoso. tal vez, pero bueno, dentro de las figuras más populares Y el mariachi. está y el mariachi, exactamente. Pero también es por su traje y Por su bueno, percha, o sea, todo eso. son muy elegantes. Bueno, También. la diferencia entre un mariachi y un charro siento que es eso, o sea, lo elegante que se ve. Sí, bastante. Entonces O sea, eso aunque es lo también que el nos llega a mariachi diferenciar. es elegante, pero es como un elegante casual. Ujú. Y el charro es elegante. Sí, y más para las faenas que hacen hay varios tipos de trajes. Entonces ya ahí como dice, mira, si usas esto no puedes usar lo otro, si usas aquello Tienen no te puedes sus quitar aquello. éticas, por así decirlo. Su etiqueta. Ah, sí, su etiqueta. Eso es lo que Etiqueta, tiene. educación y caballerosidad. Exactamente, así que ya Hay que saben, empezar a ser preferible más ser charros. charro, porque ellos sí tienen pendejo. una... bueno, sí, hay que ser charro, no que chairo. No, deja de eso, o sea, hay que ser charro y caballeroso Sí. que chairo, reggaetonero, trapero, Y todas esas cosas que no deberían bandolero, de esas personas que tienen 40 años viven con su mamá y gritan ¡Fierro, pariente! Exacto, esos no Esas debes son de ser. peores. Ahí sí no te debes de meter, no debes de serlo. Exacto. Preferible regresar a estos puntos en los que Esto, pues es lo que el nos charro. esto es lo que nos deben de enseñar. Exacto, y O sea, dejar de lado charro. tantito el inglés y todo eso extranjero para que nos enseñen Ujú. nuestras raíces. Claro, o sea, Aunque sea en la ser clase de más historia. mexicanos. O sea, en la clase de historia, aunque sea, ¿saben qué vamos a ver de la charrería? Pues sí, por lo menos que nos enseñen a hacer mariachi. todo eso. Algo que es de nuestra cultura. Y sea, que sí nos nos- enseñen a hablar la Y lengua mira, madre. sí que nos es náhuatl. enseñan historia, pero ¿qué te enseñan de la historia? Te enseñan Una solamente capa la... muy, muy Y superficial. te enseñan solamente la guerra. Te Oye, enseñan, sí, te cierto, enseñan- de hecho. te enseñan únicamente la colonización, La colonización, la revolución, la independencia y ya. y la guerra que se hizo de Felipe Calderón. Hasta ahí. Bueno, Y eso, la eso. masacre de Tlatelolco. Bueno, ahí en esa parte creo que ya no me quedé. Pero bueno, a grandes rasgos, o sea, solo te muestran Te las enseñan puras solo la parte guerras. bélica. Exacto, pero no te muestran la verdadera cultura. Ujú. Entonces, tú pregúntale a Hay un que niño actualizar la maestra cuál de es la historia. cultura de México y es lo que Nah, te deberían de casi- tener en la bueno, no historia. casi nadie te va a responder bien. Mm, Solo te van a decir cosas obviamente bélicas, personajes bélicos. Bueno, Sí. a lo mejor una que otra de poetas, pintores y eso, pero te enseñan algo muy básico de la poesía y cultura. Sí, Y casi no te profundizan dicen. mucho en lo bélico que es. Siento que debe ser
50-50. Y te dicen, mira, es que tal personaje de la revolución hizo no sé qué tanto, y te ponen páginas y páginas de ese personaje. Y dices, ajá, pero ¿esto de qué me sirve? ¿Por qué no mejor aprender la cultura? O sea, ¿por qué no aprender a hacer charro? ¿Por qué no aprender a hacer una mariachi, una escaramuza, una charra, una delita, todo eso que realmente es México? No solamente de hablar de la guerra. Son golpes, son valemadrismo. Exacto. Los famosos mexicanismos, que son pues obviamente las situaciones a tu ingenio mexicano que te ayuda a salir de un apuro. Quizás sí, pero bueno, eso es todo lo que no es México. No debería ser México. No solo México es valemadrismo y golpes, sino que también hay cultura. Exacto, México es cultura. Hay cultura, hay poesía, hay México es patrimonio de la humanidad. Ajá, o sea, y no lo hemos aprovechado, más, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, o sea, imagínate, son los tacos, porque igual los tacos ya entraron. Sí, eso ya tiene poquito. La lucha libre no tiene mucho que entró, pero también ya entró a patrimonio, creo. Fíjate nada más. El ajolote, el charro, creo que también el mariachi, el lago de Xochimilco, como tal. Fíjate. Tenemos una de las 7 maravillas del mundo. Eso sí, lo sabía. Entonces, que, imagínate. Por cierto, la pirámide de aquí es más grande que la de Giza, por 10 metros. La de Teotihuacán. Ajá, por 10 metros. La del Sol, ¿no? Por 10 metros, o sea. Sí, pero que es la de Sol. Creo que sí, o es la que está allá en Yucatán. No me acuerdo cuál de las dos. Bueno, una de esas debe de ser. Ajá, pero es más grande que la de Giza. Imagínense, todo eso es lo que representa México. México, no solamente su colonización, su independencia y su revolución. Y la masacre. Y esas cosas. Pero bueno eso es más actual. Como que eso te lo deben de enseñar muy superficial, como que dicen, no, pues esto pasó por culpa de tal, pero vamos a profundizar en la cultura. O sea, sí te sirve para que no lo vuelvas a hacer. Exacto. Pero no es lo que deberíamos aprender. Lo que deberíamos aprender es el resto de la cultura. Es que bueno, mira, yo siento que a veces a México cultura, todo este tipo de deportes, porque esto es un deporte, también se debería de aprender. Deberían pero enseñarlo. Fíjate que a veces siento que a México a uno lo quieren ver como alguien, bueno, no como alguien, sino como un país que se levanta de las adversidades. Pues sí, pero o sea, ¿cómo se va a levantar si solamente se enfoca en una cosa? Ese es uno de los detalles. O sea, México debería de enfocarse en lo que es en su gente para impulsarla hacia arriba y no solamente de decir, bueno, es que somos un país de guerra. Eso no es. Quiero yo imaginar que en Colombia les pasa lo mismo. Colombia ha de tener un montón de cultura. Exacto, no solamente ha de ser sus guerrilleros, no solamente de hacer el narcotráfico, no solamente de hacer droga. O sea, ha de ser algo mucho más allá. Verdad, pero pues, pero lamentablemente lo que más lo representa es eso. Las drogas y todo eso. También, lo que más nos representa es eso. Que el narcotráfico, que la corrupción, que el gobierno detestable, o sea, todo eso malo es lo que más lo representa. Aquí voy a hacer una queja. A ver, Inglaterra, ¿qué te pasó, cabrón? Te hubieras puesto las pilas y nos hubieras llegado, estaríamos como Estados Unidos, cabrón, no mames. Puede ser, pero bueno, no sabemos qué hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial. Si te das cuenta, todos los que fueron conquistados por Inglaterra son potencias. Y todos los que conquistó España somos unos jodidos. Pero mira, Estados Unidos no lo conquistó Inglaterra, fue de inmigrantes ingleses. Pero aún así fueron de ingleses. Bueno, pero fueron inmigrantes, no fue una conquista. Eso es diferente. Más o menos. Vienen del mismo lado, pero no es lo mismo. Exacto. Pero bueno, en eso sí tiene razón. Ahorita probablemente hubiéramos sido una colonia inglesa y estaríamos a la salvaguardia de la reina Isabel. O también nos hubiéramos independizado y seríamos parte de Estados Unidos. Probablemente, pero dudo mucho que obviamente por sus maravillas, que allá en México lo hubieran dejado él. Touché. O sea, no hubiera sido tan fácil. Como que si hubieran luchado por esta tierra. Sí, yo creo que hasta Inglaterra lo hubieran mudado para acá, porque está muchísimo más grande. Entonces, tal vez hubiera pasado, no lo sabemos. Ese es otro what if. Exacto, ese es un what if que probablemente alguien ya tenemos dos what if, la de la Malinche y exactamente. Alguien debería hacer algo de esto, ¿sabes? ¿Una animación? Una animación estaría muy chida del what if si hubiera pasado esto. Ajá, de que y el multiverso de la Malinche. Ese no lo puedes superar. El multiverso de Inglaterra. Exacto, el multiverso de Inglaterra y el multiverso de México si hubiera sido conquistado ya sea por Inglaterra o Alemania, ya ves que también nos dijeron la Segunda Guerra Mundial. Sí, cierto. Entonces, no sabemos exactamente qué hubiera pasado, pero lo que sí vamos es de que la charrería ha sido de los elementos más importantes en México y que hasta el momento todavía sigue viviendo y que siguen cantando. Y que siempre va a vivir. Exactamente. Y debemos profundizar más en esta cultura que es la charrería, el mariachi, etc. Dejar tantito lo bélico y ser más educado. Caballeroso.
¿Charro? Charro. O sea, en vez de decir hay que ser caballeroso, hay que decir... Sé un charro. Charro. Sé un charro. Hay que ser charro, señores. Exactamente, porque incluso si lo notas, incluso en la misma película de la leyenda del charro negro, el charro negro se conduce hacia estos amigos de una forma bastante educada. Dices, ay, así hasta sí. Creo que les habla de usted, ¿no? Sí, así sí me quedo con el charro negro. Así es, y sí. Sí, porque dices, ah, sí, no porque, manches, qué bonito habla. Y si te das cuenta, a veces los charros, bueno, espero que siempre, Ajá. los charros te hablan de usted. Sí. Nunca te De igualan. hecho, pues esa es la manera correcta de dirigirse a alguien. No importa si es mayor o menor que tú, dirígete de usted. Sinceramente. Obviamente si es alguien desconocido. Bueno, creo que igual mira, con las amistades, ¿no? Conocidos y desconocidos. Hay algunas personas que yo no les hablo de tú. Yo les hablo de usted. De usted. Incluso la misma gente que atiendo, porque sí, estoy en atención al cliente. Les hablo de usted y a mí me choca y me desespera que me hablen de tú. Digo, no te conozco, quizá no tenemos la misma edad y todo eso, pero... No es tanto como pero mira, que te sientes más, pero sino mira, que por educación. Exacto, eso es por educación. Y sinceramente, hablar de usted a alguien te da un estatus más... elevado. Pues, más elevado y más creíble de decir, ok, es que está poniendo la barrera de que no debo de traspasar aquí ya la amistad, por decirlo de alguna manera. Entre comillas. No me está dando ese chance. Y eso es aquí lo que pasa. O sea, ¿sabes qué? Simple cortesía dirigirse de usted. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Eso se le llama verdadera educación. Exacto. No lo que vas cualquier persona y te dicen, oye, espérame. Digo, aguántala, o sea, si no somos empezar, iguales. No te conozco. Digo, primero no somos iguales, aguántala. Exacto. O sea, y no es entonces, tanto por tú sentirte de más, sino que es por educación. Exactamente. O sea, cuando alguien entonces, te dice, ¿sabes qué? O sea, que por ejemplo, tú estás más jodido que el otro y dices, no somos iguales, no se refiere al dinero, sino se refiere a la educación. Educación, exactamente. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor el otro tiene más dinero, tiene yates, dinero, lo que quieras, pero por educación tú estás mejor. Exacto. Tienes que dirigirte a usted. Y siempre a usted. He conocido personas mucho mayores que yo y mucho menores que yo y les hablo de usted. Siempre es de usted. Entonces, cuando me empiezan a hablar de tú, yo les detengo y digo, ¿sabes qué? Es usted. Es usted. Digo, yo en ningún momento le he hablado de tú. Se enojan, obviamente, porque no es algo a lo que estén acostumbrados, pero eso se le llama educación. Y es algo que tienen los charros. Esa caballerosidad, ese respeto y esa educación es lo que los ha mantenido en el estatus que tienen. Por algo es de que ahora son patrimonio inmaterial de la humanidad. Exactamente. Así que por eso es algo que debemos de mantener, esa educación. Y proteger. Porque definitivamente es algo que se está perdiendo y la verdad, a una persona con ese tipo de educación siempre se le van a abrir las puertas en todos lados. Ah, claro que sí. Obvio. Porque eso es lo más importante. ¿Vale? Entonces, ya saben, en vez de decir caballeroso, hay que decir que digan, yo no soy caballeroso, yo soy charro. Así que es lo que hemos aprendido hoy. Claro que charro. Sí, hay que ser más charros, señores. Por supuesto, porque a nosotros nos encuentran en nuestras redes como Fernando Limón en Twitter, Facebook e Instagram. A mí me encuentran como Esme Palacio Z en todas las redes sociales. También estamos en Facebook como History Speakers, Spreaker, Spotify, Google Podcast y Deezer. Ándale, justo en ese. También pues a nuestro canal de YouTube pueden irse a pasar en 2 episodios anteriores también para que le den un me gusta, se suscriban y le den a la campanita para que sepan cuando estemos subiendo. Y recomiéndenos porque queremos tener más contenido. Ah, sí, obviamente, para crear contenido, obvio. Digo, no es igual que vamos a tener mal. ¿cómo se dice? Contenido adicional. Ajá, que es lo que estamos buscando, así que también esténse pendientes de eso. Y todo va a ser en este canal, ¿no? Por ahora no tenemos planeado un canal secundario. No, así. Y creo que aquí todo se va a dividir. Aquí todo se va a hacer igual. Tenemos planeado igual un History Speakers Gaming, pero igual va a ser en este canal, todo va a ser separado por listas de reproducción. Exactamente, o sea, todo va a ser de este lado. Nuestro tema principal siempre va a ser el podcast. Nosotros iniciamos con el podcast. Así que esto es lo que va a continuar. Vamos a seguirlos educando para que pues por lo menos sepan y también dar un poquito de cultura. O datos culturales que nadie pidió, pero que se los vamos a dar. Y que enriquecen la conversación. Así que eso es lo importante de todo esto. Porque precisamente nosotros somos History Speakers. Ay, ya me cansé. Qué hermoso quedó. Sí, qué hermoso quedó.